Ellos viajaron más de 320 kilómetros al sur de la ciudad de Manaus, a uno de los remansos más remotos del Amazonas. Intentaban explorar y recorrer caminando la región durante 2 meses. Mientras estuvieran allí, se alojarían en una pequeña hostería en la selva. Esta estaba circundada por senderos selváticos bien señalizados. Luego de 2 días de caminatas cortas, Dave y Crystal decidieron que estaban listos para recorrer el sendero más largo. Es conocido como el Sendero Blanco y se adentra 5 kilómetros en la selva virgen. Estimaron que la caminata les tomaría unas 3 horas. Esperábamos regresar para el almuerzo. Ambos eran grandes amantes de la naturaleza, de manera que estaban entusiasmados con el paisaje y los sonidos de la selva. Apenas comenzamos el recorrido, empezamos a ver más de lo visto alguna vez. Había murciélagos y diferentes tipos de insectos. Era una mañana fantástica. Estaba muy emocionada. Dave, mira. Un tucán. Teníamos una visión de túnel. Nos concentrábamos en una sola cosa, explorar y observar la selva. Hacíamos caso omiso de los peligros que nos rodeaban. Dave recordaba bien el mapa, pero había un problema. La hostería aparecía en la parte inferior, de modo que él creyó que esta estaba al sur. Pero el mapa no estaba trazado de la manera que él supuso. En realidad, la hostería estaba al norte. Si vamos en dirección sur, deberíamos poder volver. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Seguro. Bien. Vamos, andando. Esa decisión pudo costarles la vida. Iban en dirección equivocada. Adelante no había más que miles de kilómetros de selva habitada por criaturas mortíferas. Por aquí. 2 horas más tarde, aún no había señales de la hostería. Crystal ya estaba realmente preocupada. Caminamos mucho más de lo que supuestamente habíamos recorrido. A esa altura ya debíamos estar de vuelta. Dave sabía que el tiempo se les estaba agotando. Pronto caería la noche. No iba a quedarme en la selva. No podía permitir que eso pase. Debíamos regresar antes del anochecer. Pero en el Amazonas, la noche cae rápidamente. A medida que anochecía, Dave y Crystal comprendieron que ya habían perdido la oportunidad de hallar la hostería ese día. Esa fue la primera vez que comenzamos con el pánico. Si estuvimos caminando en la dirección correcta, a esta altura ya... Ya sé. Me sentí responsable de que nos perdiéramos. Crystal, ¿sabes lo que creo? Que pasaremos la noche aquí. Sí. Debían hallar cualquier refugio. Pero ambos sabían que les esperaba una noche aterradora a la intemperie. Chris, lamento mucho todo esto. Está bien. Cómprame una cerveza cuando regresemos y estamos a mano, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. La selva está plagada de animales mortíferos. Muchas serpientes venenosas reptan por la selva de noche. Y los jaguares salen de noche. Dave y Crystal estaban indefensos y a kilómetros de cualquier tipo de ayuda. Luego de una caminata por la selva amazónica, Dave Boyer y Crystal Ramsey terminaron completamente perdidos. Debían enfrentarse a una aterradora noche a la intemperie sin medios para protegerse de los depredadores. Su única defensa contra animales peligrosos era intentar asustarlos haciendo ruido.
49 botellas de cerveza en la pared. No intentaríamos dormir, queríamos estar despiertos y así si nos topábamos con algo estaríamos preparados. 49 botellas de cerveza. Toma una. Cielos, ¿oíste? Tras varias horas en la oscuridad, oyeron algo que los aterrorizó. Chris, hay algo ahí afuera. ¿Crees que sea un jaguar? El jaguar amazónico acecha a su presa oculto en la oscuridad. Puede matar de un solo y aplastante mordisco. Dave debía hacer algo, y pronto. El ruido cesó. Dave lo había espantado, por el momento. Pasaron una larga noche despiertos y alerta ante cualquier crujido y sonido que oyeran en la selva. De hecho, Dave y Crystal se estaban metiendo en problemas mayores y exponiéndose a peores peligros. Seguían yendo en dirección equivocada y con cada paso se iban alejando más de la seguridad de la hostería. Luego de 4 horas, seguían sin encontrarla. Y la temperatura en la selva había trepado a los 32 grados centígrados. El calor y el esfuerzo que estaban realizando provocaron que Dave y Crystal sudaran casi 2 litros de líquido por hora. Dave, no tengo agua. Cuando me di cuenta de que no tenía agua, que hacía calor y que eran las 10 de la mañana, entonces comprendí que las cosas no mejorarían tan fácilmente. Los cuerpos se estaban quedando sin líquido. Cada célula de sus cuerpos perdía agua. Y cuando las células se secan, comienzan a funcionar mal. La fuerza muscular, la coordinación y otros procesos mentales comienzan a fallar. Podían empezar a alucinar, y eso pondría fin a cualquier esperanza de supervivencia. Sabíamos que perdíamos líquido muy rápidamente y que nada funcionaría adecuadamente. Nuestro cerebro comenzaría a engañarnos y nuestro cuerpo finalmente se agotaría. Irónicamente, el Amazonas es uno de los lugares más húmedos de la Tierra. Pueden caer más de 228 milímetros de lluvia por mes, dejando charcos por todas partes. Mira. Dave y Crystal divisaron un charco, pero este les presentó una angustiosa pregunta. ¿Sería seguro beber de allí? Debíamos tomar agua. Ya no teníamos opción. Tenemos que beber algo. Solo Dios sabe lo que hay dentro. Tengo una idea. Era un plan ingenioso y bastante efectivo. La taza del sostén atraparía algunos de los parásitos malignos que podían enfermarlos. Pero no era prueba de todo. Había bacterias mucho más infecciosas que estaban en el suelo y provenían de heces animales, y eran lo suficientemente pequeñas como para colarse. Estas podían causar disentería, enfermedad que puede ser mortífera de no ser tratada. No estoy seguro de esto. No tenemos opción. Salud. Fui el primero en tomar un sorbo. Fue un sorbo pequeño y lo dejé en mi boca unos segundos para probarlo.
A ambos nos preocupaba beber eso, pero cuando hay 35 grados y estás sudando a mares, parece más doloroso no beber nada. Rehidratados gracias al agua, Dave y Crystal aceleraron el paso. Pero debían permanecer constantemente en guardia. La selva era un hervidero de criaturas que sin previo aviso podían matarlos de una mordida. Constantemente escuchábamos ruidos e intentábamos descubrir qué estaba a nuestro alrededor en la selva. No quería tocar una rama sin saber qué había sobre esa rama. Queríamos ir con cuidado. Vaya. Fueron afortunados. Unos pocos pasos más y habrían topado con una serpiente. Hay más de 100 especies diferentes de serpientes venenosas en el Amazonas. Si una de ellas mordía a Dave o Crystal, necesitarían el antídoto dentro de las siguientes 6 horas. Sin él, podían enfrentarse a una muerte lenta y atroz, que estaba a unos distantes 11 kilómetros. Dave Boyer y Crystal Ramsey habían estado 2 días perdidos en el Amazonas. No tenían comida y su única fuente de agua era el suelo de la selva. Y alejándose del área en la que los buscaban los rescatistas. Mientras seguían adentrándose en la selva sin saberlo, ciertos habitantes de ella se volvieron más acechantes. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Un jaguar? Hay más de uno. En realidad, se habían topado con una fiara de jabalíes del Amazonas, y Dave sabía lo feroces que podían ser. Los lugareños nos dijeron que estos eran los animales más peligrosos de la selva, incluso más que las serpientes. Son agresivos. Si un jabalí te ataca, te derribará al suelo y pronto habrá muchos animales sobre ti, mordiéndote y alimentándose de ti. La forma de evitar una confrontación con ellos es hacerles saber que uno es diferente, que no pertenece a su hábitat natural. Dave decidió que la mejor manera de defenderse era haciendo mucho ruido. Y funcionó. Los jabalíes se dispersaron. Su encuentro con los jabalíes los dejó nerviosos y exhaustos. Habían estado caminando por 3 días y los pies de Crystal estaban muy ampollados. No podré seguir mucho más, Dave. Estoy cansada. Y mi pie... Debemos salir de esta quebrada y luego podremos acampar. Luego de tanta caminata y de 2 noches sin sueño, Dave también desesperaba por descansar. Decidieron improvisar un refugio. Esperaban que los protegiera de los depredadores. Pero fueron atacados por una variedad de insectos. Enjambres de mosquitos atacaron cada centímetro expuesto de carne. Lo peor era el sonido. Era como un zumbido fuerte que duró toda la noche y que parecía venir de todas partes. Me picaban en la frente y cuando cerraba los ojos me picaban en los párpados. Me volvían loco. Los mosquitos son como misiles detectores de calor.
En la punta de sus antenas tienen sensores de calor que detectan la sangre caliente de sus víctimas debajo de la superficie de su piel. Cada vez que perforaban la carne de Dave, le inyectaban saliva a su torrente sanguínea. Eso puede ocasionar malaria, fiebre de dengue o fiebre amarilla, enfermedades que podían matarlo si no eran tratadas. Dave y Crystal tomaron una medida desesperada para escapar a la arremetida de los mosquitos. Se cubrieron de lodo de la cabeza a los pies. Nos metimos dentro del hoyo y nos pasamos el lodo el uno al otro. Nos cubrimos los rostros. Nos acostamos allí y permanecimos inmóviles. Estábamos bastante cómodos allí. Yo me sentía totalmente protegido. Sentía que iba a estar a salvo de los mosquitos. Pensé que sería una gran noche. Pero Dave no podía estar más equivocado. Una violenta tormenta se desató e inundó el hoyo. Debían salir pronto de allí. En pocos minutos nos vimos obligados a salir del hoyo. Nos podríamos haber ahogado allí. Dave y Crystal se pusieron de pie con dificultad para hallar refugio bajo un árbol. Es difícil explicar la fuerza del sonido. Ni siquiera puedes hablar con alguien que está a tu lado, gritando. Se empaparon en segundos. Nunca sentí más frío. No podía parar. Mi cuerpo empezó a tener convulsiones, a temblar y mis dientes castañaban. Tiritando por el frío, perdieron toda esperanza de poder dormir. Y entonces, cuando creían que las cosas no podían ser peores, un rayo derribó un enorme árbol a unos pocos metros de distancia. Si hubiera caído sobre nosotros, habríamos muerto. Habían escapado de la muerte. Pero para Crystal resultó el colmo. ¡Ya no soporto más! ¿De qué hablas? ¿Deberíamos cortarnos las venas? ¿Eso crees? No pensé en las consecuencias de eso. No era una sugerencia seria. Solo fue lo que se me ocurrió en ese momento. Dave sabía que Crystal sufría de depresión. Cuando tomaba los antidepresivos estaba bien. Pero se suponía que su excursión tomaría solo 3 horas, así que había dejado la medicación en la hostería. Sin sus píldoras, le costaba cada vez más lidiar con la situación. Chris. El tipo de depresión que aqueja a Crystal podría ser causado por bajos niveles de una sustancia química llamada serotonina. La serotonina es un mensajero químico que se produce en las terminales nerviosas del cerebro y su presencia produce una sensación de bienestar. Las personas depresivas generalmente tienen niveles muy bajos de serotonina. Los antidepresivos ayudan a elevar esos niveles. Sin sus píldoras, el nivel de serotonina de Crystal bajó en picada y los síntomas de su depresión comenzaron a aparecer otra vez. Yo estaba tan abrumada, frustrada y muy confusa que sentía que había enloquecido, sentía que había perdido la razón. Dave, ¿dónde está el cuchillo? ¿Está aquí? Quiero verlo. Chris, realmente me asustas. ¡Quiero verlo! El cuchillo se convirtió casi en un juego. Nunca iba a dejar que lo tomara. Ella me decía con frecuencia, ¿dónde está el cuchillo? ¿Puedo verlo? Solo quiero saber que no lo has perdido. Y entonces, luego de escuchar solamente los sonidos de la selva durante días, escucharon un ruido totalmente diferente. ¿Escuchas eso? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suena como un bote! ¡Vamos!
Yo le decía, vamos, Crystal, lo logramos. Oigan, estamos aquí. Hay un bote muy cerca, puedo oírlo. ¡Estamos aquí! Había terminado, estábamos felices, animándonos mutuamente. ¡Estamos aquí! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Estamos aquí! ¿Escuchas? No se escuchaba nada. Los sentidos de Dave le habían jugado una mala pasada. Maldición. ¿Cómo confiar en los sonidos de la selva? Fue un golpe devastador. Habíamos sentido una liberación espiritual en ese momento. Pensamos que seríamos rescatados. Y que nada sucediera y que esa esperanza nos fuera arrancada del corazón nos mató. Se desmoralizó completamente y empezó a creer que morirían en el Amazonas. Un tábano me picó. Yo estiré mi mano y lo atrapé. Y empecé a arrancarle las patas. Estaba fascinado con eso. Eso me llevó a mirar a Crystal y a imaginar nuestros cuerpos muertos yaciendo allí. Y a todas las cosas que los destrozarían, las que comerían nuestra carne y beberían nuestra sangre. Si íbamos a morir allí, quería dejar un registro de lo que debimos soportar. De manera que mientras Crystal yacía en la arena, escribí 6 días perdidos en la arena, cerca de ella. Quería documentarlo todo lo mejor que pudiera, así que tomé esa fotografía. Esperando que alguien hallara nuestros huesos y nuestra cámara algún día. Y que supiera que habíamos estado allí en nuestro 6º día. Fue entonces cuando comencé a pensar en mi vida. Nunca había tenido una relación muy cercana con mi familia. Nunca le había dicho a mi madre que la quería. Nunca le había dicho a mi familia cuánto significaba para mí. Eso me mataba y no podría decírselo si moría allí. Yo tampoco, pero debemos hacerlo. Vamos. Mis pies se estaban deteriorando de una manera increíble. Y el dolor era insoportable. Era como si 10 avispas me picaran al mismo tiempo. Ya no podía caminar. Vamos, Crystal. Si nos quedamos aquí, moriremos. Es tan simple como eso. Crystal recurrió a sus últimas reservas de coraje para continuar. Bien. ¿Puedes pararte sobre él? Esa es mi chica. Luego de 6 aterradores días perdidos en la selva amazónica, Dave y Crystal habían hecho un pacto. Se suicidarían antes de arriesgarse a una muerte horrible por inanición, enfermedad o el ataque de algún animal. Dave y Crystal hicieron a un lado sus pensamientos de suicidio y se zambulleron. Sentí como una oleada de energía y enojo, lo que me hizo avanzar por el agua. En el Amazonas, los ríos son como carreteras. Si ese arroyo los llevaba a uno, quizás pudieran divisar un bote. Eso si ninguna criatura de las que acechaban en el agua los atrapaba primero. En algún momento piensas en lo que hay en el agua. Claro que pensamos que podría haber serpientes, caimanes, anguilas eléctricas o pirañas. Dave tenía razones para preocuparse.
Las pirañas son agresivos depredadores que destrozan a sus presas con sus dientes filosos como navajas. Si un cardumen de pirañas los atacaba, destrozaría sus cuerpos. Cinco horas más tarde, Dave y Crystal seguían de una pieza, pero aún no habían hallado un río. Y en media hora caería la noche. Entonces, Crystal vio algo. Pero sus sentidos ya los habían engañado antes. Dave, mira. Yo pensé, debo estar alucinando. Le pregunté, Dave, ¿realmente lo estoy viendo? ¿Sabes si eso es real? Y me dijo que era real. Pensaron que ya estaban a salvo. ¡Hey! Pero para su horror, el bote seguía navegando en dirección contraria. No respondió al saludo. Parecía estar a kilómetros de distancia. Estaban tan debilitados que no podían hacerse oír por sobre el ruido del motor. En segundos, el bote estaría demasiado lejos como para escucharlos. Haciendo uso de sus últimas fuerzas, ambos gritaron. ¡Estamos aquí! ¡Auxilio! 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 El barquero los oyó. En ese segundo decisivo comprendimos que íbamos a vivir. Yo gritaba y lloraba. Definitivamente fue el mejor momento de mi vida.